Menuda manera de estrenarte en el Giro de Italia, y es que Igor Arrieta me temo que aún se está pellizcando inverosímil de que uno haya ganado una etapa en el Giro de Italia, pero al mismo tiempo de cómo la ha logrado, porque ha sido una auténtica odisea. Los últimos kilómetros parecía que tenía la victoria totalmente perdida, porque a falta de 13 para el final, fijaos, aquí se iba al suelo, se le escapaba por delante su compañero de escapada, Eulálio, aunque también el portugués poco después se iba al suelo también. Justicia divina, parecía, volvía a conectar a Arrieta con el ciclista del Bahrein, pero es que a las primeras de cambio, en una curva también muy cerrada, se iba recto Arrieta y quedaban solo 3 kilómetros para el final. Fijaos cómo se comía esta cinta Arrieta en este recto que pegó a poco para la línea de meta. Parece que no tenía tiempo para maniobrar y volver a cazar a un Eulálio que no miraba atrás en busca de la maglia rosa. También el doble botín con la victoria de etapa. Le perseguía con todas las de la ley el ciclista del UAE. Le hacía un extraño la bicicleta en la persecución, casi se va al suelo por segunda vez, pero lo cazaba a falta de 50 metros para el final para conseguir su primera victoria en el Giro de Italia. ¡Wow! Arrieta, que hoy corrió con la mentalidad de Tadej Pogačar. Se nota que son compañeros. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sigue Ciclista. Yepa, chavales, Arrieta acaba con una de mis pedradas para este Giro de Italia y me alegro, la de que ningún ciclista español lograría victoria de etapa. Bien para Arrieta y bien para el ciclismo español, también para el equipo UAE, que a pesar de que tengan 5 integrantes solamente en el equipo, que 3 corredores ya están en casa y que 3 ciclistas, Bain, Sule y Adam Yates, siguen peleones y demuestra la calidad de corredores que hay en la escuadra de los Emiratos Árabes. Ayer victoria con Narváez, hoy victoria con una Arrieta que, fijaos, no se lo creía. No sé si las lágrimas son porque consigue victoria en el Giro de Italia o sobre todo por la manera como ha ganado la victoria de etapa, que parecía que estaba todo perdido a causa de una caída y casi 2 caídas más. Y finalmente, fijaos, batía contra todo pronóstico a un Eulálio que parecía que tenía la victoria asegurada. Gran duelo el que hemos vivido en el día de hoy y me alegro mucho por Arrieta, que es un ciclista, esto es mi gusto personal, que tiene una planta encima de la bicicleta como pocos. ¿Qué presencia tiene encima de la mesa? ¿Qué percha, como se dice en el argot, tiene Arrieta encima de la bicicleta? Bueno, dejadme en comentarios vuestra lectura de esta etapa número 5, ya del Giro de Italia. Se acerca la montaña, no hubo diferencias entre los hombres de la clasificación general, pero es un día de aquellos que desgasta muchísimo porque la etapa fue muy, muy dura. Aquí tenéis la clasificación. Esta es la general, que Eulálio es el nuevo líder, Arrieta es segundo de la clasificación general y se han colado algunos corredores como Scaroni, que es tercero, y el que iba líder en el día de hoy cae hasta la 6ª posición, un Ciccone, que hoy era etapa para la fuga. ¿Por qué? Ya que con esta media montaña que había en la parte final no era demasiado exigente para los hombres de la general, y aún estamos muy temprano en el Giro para que arriesguen y ataquen desde lejos, y es demasiada montaña para que ningún sprinter pues pueda llegar. Por lo tanto, era una etapa perfecta para los fugados, muy difícil de controlar para el equipo de Ciccone, para el líder del Trek, que se puso a tirar durante bastantes kilómetros defendiendo en primera persona la maglia rosa. No tenía mucho sentido. A ver si vemos alguna imagen de Ciccone a cara de perro defendiendo la maglia rosa. Fijaos, a falta de 41 kilómetros para el final, andaba esta fuga con Arrieta y Eulálio, y ya no tenía compañeros. Bueno, estaba Derek G, pero que es su baza para la general y no se pondrá a trabajar Derek G para un Ciccone que no va a luchar hasta el último día para la maglia rosa, pero se ponía a tirar en primera persona. Fue extraño. Yo creo que se debe a que se inmoló un poco, porque como no va a disputar la general y es un ciclista italiano, creo que quería honrar la maglia rosa. Si no, no le encuentro ninguna explicación a los kilómetros que se pasó Ciccone tirando del pelotón cuando no tenía compañeros, sabiendo que en el solo no iba a hacer nada contra una fuga que se estaba jugando el triunfo de etapa, que cada vez le metía más
más diferencia, ¿eh? Fijaos el camino de Arrieta para ganar la victoria de hoy. Atacaba, en una escapada de bastantes nombres buenos. Estaba su compañero Narváez, Milesi por parte del Movistar, Silva estaba por parte, si no me equivoco, estaba Silva también por parte del Astana. Una fuga que caminaba muchísimo, por supuesto estaba Eulàlia, era el primero en atacar y le cogía poco después Eulàlia en la cota principal, cogía a Arrieta, y en vez de venirse abajo, Eulàlia es un grandísimo corredor, el portugués, uno de los ciclistas para mí, de aquellos bastante infravalorados, camina muchísimo el ciclista lusitano, pues cogía a Arrieta y en ningún momento se venía abajo. Buah, me he cazado Eulàlia, tiene muchísimo más gas. Se veía que en la subida, en los repechos, tenía un punto más y realmente le apretaba bastante. Tiró muchísimo Eulàlia buscando la maglia rosa, finalmente la consiguió, pero quería las dos cosas, victoria de etapa y también la maglia rosa, y a la que entrábamos en zona urbana, fijaos, a falta de 13 kilómetros para el final comienza esta odisea. Se va al suelo, no es que arriesgase demasiado, el piso para mí que estaba impracticable, el piso no sé si había muchas manchas de aceite, pero es que a la mínima que inclinaban un poco la bicicleta, se fue al suelo tanto Arrieta como después justicia divina. Eulàlia que se fue al suelo a más velocidad. Yo creo que Eulàlia salió bastante diezmado de esta caída porque el golpe de pedal después de irse al suelo no fue el mismo. Mientras Arrieta se levantó, perdió tiempo, pero sobre todo el hándicap fue que perdió bastante tiempo porque le saltó la cadena, se levantó más rápido Eulàlia, además los mecánicos de Bahrein estuvieron impecables, pero a pesar de no perder tanto tiempo, creo que quedó más magullado, Eulàlia, pues volvió a conectar a Arrieta, es que al final ha sido una cosa de locos, fijaos los dos, ambos magullados, aquí estamos viendo el maillot totalmente rascado por parte de Arrieta y el rostro también de sufrimiento y de dolor de un Eulàlia que a falta de 4 para el final iban juntos y ambos se habían ido al suelo, pero es que lo de Arrieta continuaba en esta curva a derechas cerradas, se pasaba de largo porque no quería inclinar demasiado, porque el piso estaba impracticable, pues se iba de largo. Estamos hablando a falta de 3 kilómetros para el final, es que fue una auténtica locura los últimos metros. En la persecución le hacía un extraño la bicicleta y a falta, fijaos, de nada, 400 metros para el final, iba remontando y nada, en el último golpe de pedal, en los últimos instantes, le cogía y le rebasaba a falta de 20 metros para el final, consiguiendo una primera etapa del Giro de Italia memorable por parte de Arrieta. Me gusta que ambos se han llevado botín, Arrieta el triunfo, Eulàlia la maglia rosa, que estamos viendo a los dos abrazándose después de la jornada de hoy, que fue inverosímil el final, fue dramático. Este es el nuevo líder de la clasificación general, el portugués, que estoy contento por él porque creo que le va a dar aparador en los próximos días, le va a dar escaparate en los próximos días al ciclista portugués, que si no sigues mucho el ciclismo quizás no conoces, pero es un corredor muy muy bueno. Y fijaos la recta que ha cogido en la general, no para ganar el Giro ni mucho menos, pero es que a corredores como a Christen, a Bernal, a Enric Mas, a Arensman, a Vingegaard les aventaja en más de 6 minutos. Vingegaard se los va a recuperar, pero está en una situación perfecta, siendo un ciclista tan bueno como es, para fácilmente entrar en el top 10 de la general del Giro de Italia. Ojo, no le dé un susto a nadie y se pueda meter en el top 5, en el top 5, porque aparte de Pellizzari y de Vingegaard, no veo muchos otros ciclistas que, si está inspirado Eulàlia, siendo un buen escalador como es el portugués, puedan recortarle 6 minutos. Queda muchísimo Giro de Italia, pero es un muy buen ciclista el portugués, que tiene una opción dorada para vestir bastantes días, o al menos bastantes días. Yo creo que puede salir del blockhouse
que es el viernes, el Blockhouse es el viernes, es la primera gran etapa de montaña, puede salir de líder, porque Vingegaard no le va a quitar 6 minutos en el Blockhouse, que es un puerto muy duro, pero no es suficiente para quitarle 6 minutos en principio. Así que para Vingegaard es positivo, porque tiene un ciclista bueno, a una diferencia que para él es asumible de recuperar en una semana, 10 días, si quisiese menos, pero que va a vestir el maillot de líder bastantes días, haciendo que Vingegaard, si todo sigue el curso lógico, lo desbanque en una semana o así, y esto descargaría muchísimo a Vingegaard del foco de presión y mediático que esto acarrea fatiga, y sobre todo a su equipo le descargaría de trabajar durante varias jornadas. Yo creo que debe estar muy contento Jonas Vingegaard, porque este ciclista yo creo que se va a vestir bastantes días de rosa. Hablando de Bernal, que habló acerca de su nivel en la jornada de ayer, y cerrando un poquito lo que ha pasado en este día número 5, se acerca el Blockhouse, y las sensaciones de Bernal, sobre todo en el día de ayer, hicieron que mucha gente se preguntase sobre su nivel, y su respuesta pues tampoco me saca de dudas. Se quedaba ayer Bernal, todos lo recordáis, en un grupo de 40 cuando Movistar se puso a tirar después de ser segundo en Tour de los Alpes y ser un claro candidato al podio. No es normal que un ciclista a las primeras de cambio se quede, y porque su compañero Turner tiró muchísimo. Si no, ayer se hubiese dejado mínimo un minuto en la línea de meta, más que el tiempo que hubiese perdido, que no habría sido definitorio. Sí que habla, lo preocupante son las sensaciones que transmitió, porque si sigue a este mismo nivel en las próximas etapas de montaña, podio ni lo va a oler. Y explicaba lo siguiente, Egan Bernal: no me dolían las piernas en absoluto, me caí, se refiere del pelotón, se quedó cortado del pelotón, porque mi ritmo cardíaco estuvo por encima de las 190 pulsaciones durante 20 minutos y pensé que me iba a morir. Fue terrible y me sorprendió mucho. No sé qué pudo ser, ni siquiera tenía dolor en las piernas, solo era el pulso acelerado. No sé si el cuerpo se recuperará o no, y estoy muy agradecido a Ben Turner, de lo contrario habría perdido minutos. Esperemos que el cuerpo se recupere en los próximos días. Es extraño, explica que muscularmente iba perfecto, pero que el pulso iba totalmente acelerado. Y esto es extraño. Normalmente cuando estás en forma, el dolor cardíaco o ir con un pulso alto va de la mano de que las piernas te duelen. Piernas y corazón están equiparados de nivel. Lo extraño es cuando te sube mucho el pulso y las piernas no te duelen, o el pulso está bajo y las piernas te duelen muchísimo. Esto es síntoma de que no estás en forma, que no es el caso de Bernal, o siempre los médicos deportivos me han dicho que cuando te sube muchísimo el pulso es cuando estás enfermando. Quizás no se debe a esto, pero piernas bien, musculatura perfecta como explica, y ritmo cardíaco alto, se puede deber a diferentes escenarios, pero uno de ellos, que esperemos que no sea este, es que esté cogiendo un catarro o que esté enfermo, porque cuando estás enfermo o cuando estás camino de caer enfermo, tu pulso sube 20 pulsaciones, 15 o 20 pulsaciones de lo normal. A ver si es esto. Llovió en Bulgaria, llovió en el día de hoy, o sea, está haciendo mal clima, frío, están muy delgados los ciclistas que van a disputar la general, a las mínimas pueden enfermar. Veremos si es esto o no, saldremos de dudas el próximo viernes en el Blockhouse, donde ahí sí que si no estás al 100% se va a ver claramente. Es un escenario donde saldremos de toda duda de quién está para disputar la general y quién no. Bueno, quería hacer este comentario sobre Bernal, debido a que hoy pasaron muchas cosas, pero las hemos comentado ya, y fue una lucha para la etapa, y como entre los hombres de la general hoy no sucedió demasiado, pues creo que era interesante analizar estas declaraciones de un hombre que en principio podría estar, si está a su nivel, luchando para el podio final en Roma. ¿Qué pensáis que sucederá con Egan Bernal? Dejádmelo en los comentarios. Nos vemos, por supuesto, en los próximos vídeos. Chao, ragazzi.